Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama Anacleto Morones, del gran escritor mexicano Juan Rulfo. Y este cuento lo pueden encontrar en su libro El Llano en Llamas. Y El Llano en Llamas es una recopilación de sus 17 cuentos de Juan Rulfo. Eh, Ahora, ¿qué hay que saber de Juan Rulfo de Anacleto Morones? Anacleto Morones va a ser un personaje que solo va a ser mencionado, no sale físicamente. El protagonista va a ser Lucas Lucatero, quien, aparte de protagonista, va a ser el narrador de la historia. Se va a hablar en primera persona y por eso va a ser muy subjetivo, ya que al conocer la historia por su propia voz, lo que él cuenta en primera persona, va a ser muy subjetivo lo que él siente, lo que él piensa. Incluso en el propio libro te pone sus pensamientos en signos de admiración. Entonces, por ejemplo, comienza una señora yendo a buscarlo y él dice, viejas, hijas del demonio. Pero eso no se lo dice a ella, sino es algo que él está usando en su pensamiento, ¿no? Pone como signo de admiración todo lo que él piensa. Luego, estas señoras, vestidas de negro, todas mayores de 50 años, van a verlo. Él sospecha a qué viene porque las reconoce. Él ahora vive en un pueblo alejado, pero en un momento vive el pueblo de ellas. Y saben que vienen a hablar de Anacleto Morones. Entonces se asusta un poco porque no quiere saber nada de Anacleto Morones. Eh, y bueno, luego esas señoras se acercan, hablan con él las invita a su casa. Bueno, más que invitan, ellas entran a su casa un poco a la fuerza. Él, para no hablar de Anacleto Morones, trata de desviar de sus temas, les invita a bebidas, te invita agua, comida, ¿no? Ellas rechazan, dice que solo quieren hablar. Y ya por fin sale el tema de Anacleto Morones. ¿Quién es Anacleto Morones? Anacleto Morones es el suegro de Lucas Lucatero. Lucas Lucatero se casó con una chica, que no dice el nombre, si mal no recuerdo, y el papá se llama Anacleto Morones. Y Anacleto Morones era muy conocido en su pueblo por hacer milagros. Era alguien que decía que sabía hacer milagros, que curaba a los enfermos. Y muchas veces Lucas Lucatero, al ser su yerno, lo acompañaba en estos viajes donde hacía su sanación, sus poderes, ¿no? Como supuestamente. Y por eso las señoras que venían a visitar esta vez a Lucas Lucatero le decían que quería llevarlo a él al pueblo para que contara todos los hechos que había hecho que había hecho Anacleto y así volverlo santo, ¿no? El objetivo principal de estas señoras era hacer a Anacleto Morones un santo, porque el cura les había pedido que para poder hacerlo santo necesitaba un testigo y el testigo era Lucas Lucatero, haber sido su yerno y haberlo acompañado. Pero Lucas Lucatero no quiere acompañarlas y empieza a decir que para él no cree que Anacleto Morones sea un santo. Al contrario, parece que era un señor que se aprovechaba de las mujeres. Es decir, hacía falsos milagros para acostarse con cuando la mujer pudiera. Creo que estuvo con muchas de las mujeres, incluso con las señoras que habían ido, acostó con muchas de ellas, un poco con trampa, diciéndoles te voy a curar, y al final simplemente empezó a acostarse con ellas, a tener hijos por todos lados. Entonces él no consideraba que tenía que ir con ellas a hacerlo santo a alguien que realmente no lo merecía, ¿no? Y aquí ya, bueno, la crítica es muchas veces se trata de hacer una persona santa. La gente dice, esta persona es un santo, hay que ser santa, y no sabe cuántos pecados tiene alrededor, ¿no? Este señor tenía muchos pecados alrededor y las señoras, por un fervor religioso, querían hacerlo a la fuerza santo, ¿no? Eso es también una crítica a la religión y sobre todo a la religión ferviente, a las personas que hacen cosas sin actuar y hacer santo a alguien que realmente no lo merece, ¿no? Eh, Porque una de las cosas malas que ha hecho Naketo Morones, vamos a entender en el cuento, es que él tiene su hija, ¿no? Que se casó con Lucas Lucatero. Pero cuando Lucas Lucatero conoció a la hija de Anacleto, la hija ya estaba embarazada. Y Anacleto está seguro que esa hija, perdón, Lucas Lucatero está seguro que su hija ese es su papá. Es decir, él sabe que su papá tuvo relaciones con su propia hija y por eso estaba embarazada. Y Lucas Lucatero le dice eso a las señoras, ¿no? Le cuenta. No sé por qué lo hacen santos si esa señora violó a su hija y su hija se embarazó de su propio papá. Es más, yo me hice cargo de ese hijo cuando no es mío, es de su propio papá. Y las señoras dicen, ahí se alarman y dicen, ¿cómo vas a hablar mal de ese santo, de ese gran hombre que ha hecho tantos milagros?
mereces, o sea, se van en contra de Lucas Lucatero por supuestamente hablar mal de Anacleto, ¿no? Pero vamos a entender que por más que el cuento esté narrado en primera persona y es lo que piensa Lucas Lucatero, sí se ve que es real, por lo menos esa parte, ¿no? Que Anacleto Morones no es ni una persona religiosa o buena, sino que al contrario, aprovechaba eh, trucos o artimañas para engañar a las mujeres, acostarse con ellas. Luego en el texto se nos dice, bueno, Lucas Lucatero dice, ahora Anacleto debe estar en alguna prisión por ahí, y la señora dicen que no, que si alguna vez se le juzgó en una prisión fue mentira, no era real, y que ahora están seguras que está en el cielo. Luego las señoras le insisten tanto, perdón, y él no quiere, entonces todas las señoras que van ahí se van cansando de insistirle, se van yendo una por una, ya casi no queda ninguna, hasta queda la última, ¿no? Que se llama Pancha, Francisca, sí. Y ella le dice, ya, por favor, hazme el favor de ir a este pueblo, a hacerlo santo. Y él le dice como que ya, yo voy, pero si tú te quedas acá. Es decir, voy si tú te acuestas conmigo. La señora acepta. Hay una parte que Lucas Lucatero, que también se ve que sale un mujeriego, ¿no? Y medio así habla, por ejemplo, le dice, pero primero afeítate el bigote, le dice él a ella. Ella se enoja y bueno, guardan relaciones ese día. Y luego ella dice, bueno, vamos, ¿no? Y supuestamente van a ese pueblo a canonizarlo. Pero antes de eso, él le dice que por favor ayude a recoger las piedras de la parte de su chakra, ¿no? De afuera. Y mientras están haciendo eso, Lucas Lucatero empieza a pensar y nos cuenta la historia ya verdad, que Lucas Lucatero en verdad había matado con sus propias manos a Anacleto. Porque Anacleto quería irse a otro lugar, quería llevarse el dinero de Lucas Lucatero. Lucas Lucatero lo odiaba, ¿no? Porque era parte de ser su suegro, era el malo, y había violado a su hija, tenía ahora una hija con ella, y Lucas Lucatero se encargaba del hijo de él, ¿no? Entonces lo mata a Anacleto y lo entierra en su propio chakra, en su propio patio, y le pone, dice, piedras encima, como para que ese muerto no se escape, ¿no? Como superstición. Y bueno, y acá también tenemos al final que por qué él ya no vivía en el pueblo con todos los demás y había huido ahí. Y por qué tenía miedo cuando llegaron las señoras. Porque él pensaba que las señoras le iban a reclamar por la vida de Anacleto, ¿no? Decir, tú lo mataste, ¿dónde está? Pero no, las señoras habían asumido que él había muerto por alguna otra causa y lo que querían era canonizarlo, no reclamarle su muerte. Pero es lo que temía Lucas Lucatero que pasa. Luego las señoras que lo querían canonizar, las señoras ellas mayores, también alguna, o sea, aparte de ser beatas y creer en la religión y en Dios y creer que sí, el Señor tenía, que Anacleto tenía milagros, también tenían algún interés romántico, se habían acostado una vez con él, porque acaba así el cuento diciendo, ella le dice a él, bueno, dice, después ella me dijo ya de madrugada, eres una calamidad, Lucas Lucatero, no eres nada cariñoso, ¿sabes quién sí era amoroso con una? ¿Quién? El niño Anacleto, así decían a Anacleto. Él sí que sabía hacer el amor. Es decir, con esto confirma que Anacleto había tenido relaciones con esta señora, con Pancha, y quizás con todas las beatas que ahora lo estaban tratando de canonizar.